¿Qué tan avanzadas eran realmente las armas de los guerreros nativos americanos? Desde dispositivos capaces de derribar aves en pleno vuelo hasta espadas que dejaron atónitos a los primeros exploradores. Hoy exploraremos estas impresionantes creaciones y cómo redefinieron la guerra y la caza en su tiempo. Número 10. El gunstock. Imagina empuñar un arma que no solo asesta golpes devastadores, sino que también convierte los símbolos de poder de los invasores en su contra. Entra en el Gunstock Club, un feroz instrumento de guerra elaborado por guerreros nativos americanos del que probablemente nunca hayas oído hablar. Con una forma sorprendentemente similar a la culata de un mosquete europeo, este garrote no solo fue construido para el combate, fue diseñado para enviar un mensaje escalofriante a través del campo de batalla. El génesis del garrote con culata de arma, que se originó a fines del siglo XVII y ganó prominencia entre tribus como los Lakota a mediados del siglo XIX, sigue siendo un misterio fascinante. Algunos historiadores creen que los artesanos indígenas se inspiraron en los mosquetes de los soldados británicos, franceses y coloniales. Los soldados vieron cómo estas armas de fuego, una vez vacías de balas, se volteaban y se usaban como armas de fuerza contundente. Al imitar la forma de estos mosquetes, los guerreros nativos podían invocar el mismo miedo y asombro que las armas de fuego tenían sin disparar un tiro. Pero abundan las teorías. ¿Podría ser que el garrote con culata de arma fuera una innovación independiente? ¿Un producto del ingenio indígena en lugar de una imitación? Independientemente de sus orígenes, esta arma era una obra maestra tanto en forma como en función. Tallada en maderas duras robustas como el arce, el fresno o el roble, y a menudo decorada con intrincados patrones geométricos, motivos animales o símbolos de clan, cada garrote era exclusivo de su portador. Algunos incluso incrustaban hojas de pedernal, cuerno o hierro cerca del codo del garrote, lo que añadía un filo letal a su poder aplastante. El diseño angular no era solo para exhibir. Permitía ataques tanto cortantes como punzantes, lo que lo convertía en una herramienta versátil en el combate cuerpo a cuerpo. Más allá del campo de batalla, el garrote con culata de pistola era un símbolo de estatus. Los garrotes adornados con más elaborada elaboración estaban reservados para los jefes y guerreros estimados y servían como testimonio de su destreza y posición dentro de la tribu. Entonces, ¿qué hace que el garrote con culata de pistola sea particularmente fascinante? Es un símbolo de adaptación y guerra psicológica. Una forma de que los guerreros nativos americanos cambiaran el rumbo contra enemigos tecnológicamente superiores al transformar las ventajas de sus enemigos en propias. Es un capítulo de la historia que muestra la resiliencia y la creatividad frente a las fuerzas invasoras. Número 9. El hacha de guerra. Imagínate navegando por los densos bosques de los primeros tiempos de Estados Unidos, donde cada sombra esconde un secreto y la supervivencia depende de las herramientas que lleves. Entre ellas, una arma destaca no solo por su utilidad, sino por su profundo significado cultural: el hacha de guerra. ¿Alguna vez te preguntaste cómo una simple hacha podía moldear el destino de las naciones y convertirse en un símbolo tanto de guerra como de paz? El hacha de guerra era más que una simple herramienta. Era una ingeniosa extensión del brazo del guerrero nativo americano, una herramienta versátil que equilibraba la practicidad con el simbolismo. Las primeras hachas de guerra, que tienen su origen en la palabra algonquina tomahawk, que significa cortar con una herramienta, se fabricaban con una habilidad magistral. Los artesanos indígenas daban forma a las cabezas de piedra, hueso o asta de ciervo, afilándolas hasta obtener un borde afilado mediante meticulosas técnicas de tallado en sílex. Luego, estas cabezas se sujetaban firmemente a los mangos de madera con tiras de cuero crudo, creando un arma resistente y eficaz. Pero la historia no termina ahí. Con la llegada de los europeos llegaron nuevos materiales e ideas. El comercio de metales. Comenzaron a aparecer las hachas de guerra, cuyas cabezas de hierro o acero ofrecían una mayor durabilidad y filo. Tal vez la evolución más intrigante fue el hacha de tubo, una fusión de arma y pipa ceremonial. Imagínese blandiendo un hacha que podría usarse en combate en un momento y en una ceremonia de la pipa de la paz al siguiente.
Este diseño de doble propósito encarnaba la dualidad de la guerra y la paz, lo que hacía del hacha de guerra un poderoso emblema en las negociaciones y las alianzas. Compacta y ligera, normalmente con un mango de menos de 60 cm de largo y una cabeza que pesaba alrededor de medio kilo, la hacha de guerra era perfecta para el terreno boscoso. Los guerreros podían blandirla con la velocidad del rayo en espacios reducidos o lanzarla con una precisión letal desde la distancia. No era solo un arma de guerra, sino también una herramienta para la caza y las tareas diarias, lo que reflejaba el ingenio de sus usuarios. Lo que realmente cautiva la imaginación es cómo cada hacha de guerra contaba una historia. Los mangos a menudo estaban adornados con tallas, cuentas o plumas, y cada elemento tenía un significado personal o tribal. Podían representar los logros de un guerrero, sus creencias espirituales o su linaje ancestral. Sostener un hacha de guerra era como sostener un trozo de historia viva. Cada marca grabada en su superficie era un capítulo de una narrativa más grande. Número 8. Garrotes de mandíbula. Piense en enfrentarse a un guerrero empuñando un arma tallada a partir de la misma criatura que deambula por la tierra. Un garrote de mandíbula. Intrigante, ¿no? Esta arma única, elaborada a partir de las mandíbulas de poderosas bestias como alces, búfalos o incluso osos, era más que una herramienta de combate. Era un símbolo de ingenio y de profundo significado cultural. Entre ciertas tribus nativas americanas, el garrote de mandíbula no era un garrote de guerra común y corriente. Su creación comenzó con la cuidadosa selección de una mandíbula fuerte elegida por su curvatura y fuerza naturales. Los artesanos limpiaban y secaban meticulosamente el hueso antes de mejorarlo con mangos envueltos en cuero, asegurando un agarre firme durante la batalla. Pero lo que realmente diferenciaba a estos garrotes eran los dientes, que a menudo se dejaban intactos para formar un borde dentado capaz de infligir graves daños. Imagínese el impacto psicológico en un oponente al enfrentarse a un arma así, una que combina tanto el poder puro de la naturaleza como la artesanía humana. Más allá de su apariencia temible, el garrote de mandíbula era un lienzo para la expresión artística. Los guerreros adornaban sus mazas con intrincados grabados y pinturas, incrustando símbolos tribales y tótems personales. Cada maza contaba una historia sobre el linaje, los logros y las creencias espirituales de los guerreros. Llevar una maza de mandíbula a la batalla no era solo una cuestión de guerra. Se trataba de encarnar el espíritu y la fuerza de la propia gente. Estas mazas eran especialmente prominentes entre las tribus de las regiones del noroeste, donde los recursos de grandes animales terrestres y marinos eran abundantes. El uso de mandíbulas de animales como ballenas o morsas añadía una presencia aún más formidable al arma. En el combate cuerpo a cuerpo, la maza de mandíbula era devastadoramente efectiva. Su peso y su borde dentado podían penetrar la armadura y asestar golpes aplastantes, lo que daba a los guerreros una ventaja significativa. Pero aquí está el aspecto más cautivador. La maza de mandíbula no se limitaba únicamente al campo de batalla. Desempeñaba un papel vital en ceremonias y rituales, simbolizando autoridad y valentía. Durante los bailes y los eventos espirituales, la maza se convirtió en un poderoso emblema de identidad cultural y tradición. ¿Qué nos dice entonces el garrote de mandíbula sobre las personas que lo fabricaban y lo usaban? Habla de una profunda conexión con la tierra y sus criaturas ingeniosas, de usar cada parte de un animal y de una cultura guerrera que valoraba tanto el poder como el significado. Es un testimonio del ingenio que prospera cuando la necesidad se encuentra con el arte. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 7. Tek. Imagínese una espada tan venerada y temida que se consideraba una extensión de los dioses mismos. El Tek Patil, un cuchillo exquisito pero siniestro del corazón de la civilización azteca, es un arma de la que probablemente nunca haya oído hablar, pero que jugó un papel fundamental en los rituales que definieron un imperio. El Tek Patel no era un cuchillo cualquiera, era un instrumento magistralmente elaborado, tanto de ceremonia como de simbolismo. Fabricado en obsidiana o pedernal, materiales más afilados que incluso los escalpelos de acero modernos, esta daga presentaba una hoja de lanceta de doble filo capaz de una precisión asombrosa.
Su diseño era tan intencional como hermoso. La hoja alargada se estrechaba hasta terminar en punta en ambos extremos y el mango a menudo estaba tallado de forma intrincada, a veces representando deidades o adornado con plumas vibrantes y piedras preciosas. Pero lo que realmente distingue al Tecbatl es su profunda conexión con el sistema de creencias azteca. Este cuchillo era la herramienta principal, utilizada en los rituales sacrificiales destinados a apaciguar a los dioses y asegurar la continuidad del mundo. Los sacerdotes utilizaban el Tecbatl para realizar extracciones de corazones, ofreciendo el órgano aún latente como el tributo definitivo. ¿Te imaginas el peso de empuñar un arma así? Una que contenía el destino de tu pueblo en su filo. La dualidad del Tecbatl es fascinante. Por un lado, encarna el pináculo del arte y la artesanía aztecas. Por otro, sirve como un duro recordatorio de las duras realidades de sus prácticas religiosas. El filo de la hoja no era solo físico. Era un símbolo de la delgada línea entre la vida y la muerte, lo mortal y lo divino. Lo que hace que el Tecbatl sea aún más fascinante es la forma en que refleja la comprensión azteca del mundo. La meticulosa creación del cuchillo reflejaba sus intrincados sistemas de calendario y hazañas arquitectónicas. Todo ello apuntaba a una sociedad profundamente comprometida con el cosmos y su lugar en él. ¿Por qué, entonces, un artefacto tan importante ha permanecido en las sombras de la historia convencional? Quizás sea por su inquietante asociación con el sacrificio humano, o quizás simplemente ha sido eclipsado por aspectos más conocidos de la cultura azteca. En cualquier caso, el Tecbatl se erige como un testimonio de una civilización que, aunque desapareció hace mucho tiempo, sigue intrigando y desconcertando. Número 6. Atlatl. En la historia del ingenio, las innovaciones simples a menudo tuvieron el impacto más profundo. El Atlatl es una de esas maravillas, una herramienta aparentemente modesta que revolucionó la caza y la guerra para las tribus nativas americanas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los primeros cazadores podían derribar bestias enormes? Mucho antes de la invención del arco y la flecha, el secreto está en este extraordinario lanzador de lanzas. Mucho más que un simple palo, el Atlatl funcionaba como una extensión del brazo humano, lo que permitía a los cazadores lanzar lanzas con una velocidad y una distancia increíbles. Fabricado típicamente de madera y de aproximadamente la longitud del antebrazo, presentaba un gancho o casquillo en un extremo donde se colocaba un dardo o lanza flexible. Con un rápido movimiento de chasquido, el lanzador podía lanzar el proyectil a velocidades superiores a las 90 millas por hora, alrededor de 150 kilómetros por hora. Imagine la emoción y el poder cuando una lanza vuela hacia su objetivo con precisión letal, cambiando el rumbo de una cacería de vida o muerte. Lo que hace que el ATL sea verdaderamente fascinante es su combinación de simplicidad y eficiencia. Al aprovechar los principios básicos de la física, amplificó la fuerza humana sin la necesidad de maquinaria compleja. Esto permitió a los cazadores atacar desde mayores distancias, aumentando tanto su seguridad como su tasa de éxito al perseguir presas formidables como bisontes o mamuts. La fuerza adicional podía penetrar pieles gruesas que una lanza arrojada a mano no podría, lo que demuestra las capacidades revolucionarias del Atlatl. Pero el Atlatl no era solo una herramienta de supervivencia, también era un lienzo para la expresión artística y un símbolo de estatus. Muchos estaban tallados intrincadamente con motivos tribales, figuras de animales o símbolos espirituales que reflejaban la identidad y las creencias del portador. Poseer un Atlatl finamente elaborado podía significar habilidad, destreza o posición dentro de la comunidad. También hay que tener en cuenta el impacto social. El Atlatl nivelaba el campo de juego en los conflictos, lo que permitía a los guerreros enfrentarse a los enemigos desde una distancia más segura. Con mayor impacto, cambió las estrategias de caza, las posibilidades dietéticas e incluso los patrones de migración, ya que las tribus podían explotar de manera más efectiva los recursos de sus entornos. Entonces, ¿por qué el Atlatl no ha ganado la fama de otras armas antiguas? Tal vez su silenciosa eficiencia lo haya mantenido en las sombras de la historia, pero su legado es innegable.
Es un testimonio de la creatividad humana, una innovación simple pero poderosa que tuvo efectos dominó en las sociedades primitivas. Número 5. Macuahuitl. El aire mismo parecía zumbar de tensión mientras los guerreros agarraban sus armas. Pero ninguna era tan impactante o aterradora como la Macuahuitl. Esta no era una espada común. Era una obra maestra del ingenio y un presagio de asombro en los antiguos campos de batalla de Mesoamérica. ¿Alguna vez has oído hablar de un arma tan formidable que, según se dice, podía decapitar a un caballo de un solo golpe? El Macuahuitl fue la extraordinaria innovación de los aztecas. Una espada de madera con incrustaciones en ambos bordes, con hojas de obsidiana afiladas como navajas. La obsidiana, un vidrio volcánico, se afilaba hasta conseguir un filo más afilado que el acero de alta calidad, capaz de infligir heridas horribles. Imagínese un arma que combina el poder cortante de una espada con la fuerza aplastante de un garrote. Esa es la dualidad letal que el Macuahuitl aportaba al combate. Normalmente el Macuahuitl, de entre 90 y 120 cm de largo, se fabricaba meticulosamente con maderas resistentes como el roble y luego se le colocaban fragmentos de obsidiana fijados con adhesivos naturales. El resultado no era solo un arma, sino una obra de arte. A menudo estaba adornado con intrincados tallados y decoraciones que significaban el estatus del guerrero o rendían homenaje a las deidades. Cada uno era único, una declaración personal tanto como una herramienta de guerra. Lo que realmente distingue a la película Mercurhuitl es la combinación de elegancia y brutalidad en el campo de batalla. Permitía a los guerreros aztecas enfrentarse a los enemigos con una eficacia devastadora. Los conquistadores españoles, vestidos con armaduras y confiados en su superioridad, quedaron atónitos ante el daño que podían infligir estas armas. Los relatos de la época hablan de caballos mortalmente heridos, un testimonio del poder cortante del Huitl-Macua, un concepto casi inimaginable para los europeos en ese momento. Pero más allá de sus atributos físicos, el Macuahuitl tenía un profundo significado cultural. Simbolizaba el espíritu guerrero de los aztecas, encarnando sus valores de valentía, fuerza y honor. El arma también estaba vinculada a rituales y ceremonias, consolidando aún más su lugar en el tejido social. Entonces, ¿por qué el Macuahuitl ha seguido siendo una maravilla menos conocida de la historia militar? Tal vez se ve eclipsado por las armas de tierras lejanas de las que se habla más comúnmente. O tal vez su singularidad lo mantuvo envuelto en la mística de la civilización azteca. Independientemente de ello, el Huitl-Macua se erige como un poderoso recordatorio de la innovación humana y las diversas formas en que las culturas de todo el mundo abordan el arte de la guerra. No todas las armas están forjadas en hierro y acero. Algunas están hechas de materiales simples, pero tienen un poder extraordinario. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 4. Las boleadoras. Son una de esas invenciones, un testimonio del ingenio humano. Ingenio que transforma elementos básicos en una formidable herramienta de caza y combate. ¿Alguna vez imaginaste atrapar un antílope galopante o un pájaro en pleno vuelo con nada más que cuerdas y pesos que se hacen girar hábilmente en el aire? Las boleadoras consisten en pesos unidos a los extremos de cuerdas interconectadas, diseñadas expertamente para enredar las patas o alas de la presa cuando se lanzan. Imagínate a un cazador en las vastas llanuras patagónicas, balanceando las boleadoras por encima de su cabeza, soltándolas con una fuerza calculada mientras giran en el aire para envolverse alrededor de las extremidades de un animal desprevenido. Pueblos indígenas como los tehuelches dominaban este arte para capturar guanacos y ñandúes, animales vitales para su supervivencia. Las boleadoras extendían su alcance, permitiéndoles capturar presas que podrían haber sido demasiado rápidas o esquivas para los métodos de caza tradicionales. Pero las boleadoras no eran solo instrumentos de caza. En manos de un guerrero, se convertían en armas formidables en el campo de batalla. El pueblo mapuche, por ejemplo, utilizó las boleadoras con eficacia contra los conquistadores españoles y, posteriormente, contra las fuerzas chilenas durante los conflictos de la región de la Araucanía.
Imagine la conmoción de los soldados armados cuando sus caballos tropezaron y cayeron, con las piernas enredadas por cuerdas que nunca vieron venir. Las boleadoras nivelaban el campo de juego, permitiendo a los guerreros neutralizar a los enemigos que poseían armamento superior. Lo que verdaderamente fascina de las boleadoras es su versatilidad y el ingenio detrás de sus diseños. Se presentaban en diversas formas, algunas con 2 pesos conocidas como boleadoras, otras con 3 tribolas e incluso versiones con hasta 8 o 9 pesos para fines especializados. Los materiales utilizados iban desde piedras y metales para las pesas hasta cuero y fibras vegetales para las cuerdas. Esta adaptabilidad significaba que las diferentes culturas podían adaptar las boleadoras a sus necesidades específicas y a los recursos disponibles. Los gauchos de Argentina, por ejemplo, fabricaban boleadoras con cuerdas de cuero trenzado y pesas hechas de madera o sacos de cuero llenos de piedras. Las boleadoras también se utilizaban en otras partes del mundo. Los inuit de las regiones árticas adaptaron una versión para cazar pájaros en vuelo. Lanzaban las boleadoras al aire, enredándose en las alas de los pájaros como los patos eider y haciéndolos caer del cielo. Es sorprendente pensar que un dispositivo tan simple pudiera ser tan efectivo en entornos tan diversos. El legado del bolo es un testimonio de la creatividad humana, un concepto simple ejecutado con precisión y habilidad para satisfacer las demandas de supervivencia y defensa. Es un recordatorio de que a veces las herramientas más modestas pueden tener el impacto más significativo. Las boleadoras no dependían de la fuerza bruta ni de la tecnología avanzada. En cambio, aprovecharon los principios de la física y la destreza humana. Número 3. Taiyaha. En manos de un guerrero maorí, el taiyaha se convierte en una extensión viviente del coraje y la herencia. Pero, ¿qué tiene este bastón tradicional que inspira tanta reverencia y admiración? Imagine un arma que no es solo una herramienta de batalla, sino un narrador de historias, un símbolo espiritual y una obra de arte, todo en uno. Con una longitud de entre 5 y 6 pies, el taiyaha es un arma de madera bellamente elaborada, meticulosamente elaborada a partir de maderas duras nativas, como un kiaki o un manuka. Un extremo, conocido como arriero, presenta una hoja plana y afilada que se usa para golpear y parar rápidamente. El otro extremo, la cabeza del upoko, está profusamente tallada con rostros feroces y estilizados, a menudo con incrustaciones de ojos de concha de poder que representan a los guardianes ancestrales. Este intrincado tallado no es una mera decoración. Conecta al guerrero con su linaje, imbuyendo al taiyaha de maná, poder espiritual. Lo que realmente distingue a la taiya es la forma en que se maneja. Los guerreros maoríes se entrenan extensamente en Mau Rakao, el arte del combate armado, donde dominar la taiyaha es un viaje tanto físico como espiritual. El arma exige agilidad, precisión y un equilibrio armonioso entre agresión y control. Imagínese a un guerrero moviéndose con gracia fluida, la taiyaha girando y golpeando en un movimiento borroso, una danza que es a la vez hipnótica y mortal. La taiyaha también juega un papel fundamental en las ceremonias maoríes, como el wero o desafío ceremonial. Durante este intenso ritual, un guerrero blandiendo una taiyaha se enfrenta a los visitantes, dejando una ficha para que la recojan como un gesto de paz. Esto no es solo una prueba de valentía para los invitados, es una expresión profunda de los valores maoríes, como el honor, el respeto y la importancia de las intenciones claras. Pero más allá del campo de batalla y la ceremonia, la taiyaha es un recipiente de historias. Cada talla, cada elemento de diseño, tiene un significado que representa leyendas, afiliaciones tribales o logros personales. Es una narrativa física que se transmite de generación en generación, una conexión tangible con el pasado que informa el presente. Entonces, ¿por qué la taiyaha continúa cautivándonos? Tal vez sea porque encarna una sinergia perfecta de forma y función, arte y armamento, espiritualidad y habilidad. Es un recordatorio de que las armas pueden ser más que instrumentos de conflicto. Pueden ser símbolos de identidad, vehículos de tradición y puentes entre lo físico y lo metafísico. Número 2. Knobkerrie. No todas las armas están forjadas con acero y fuego. Algunas están talladas en el corazón mismo de la naturaleza
y transmiten historias y significados mucho más allá de su humilde apariencia. Conozca el knobkerrie, un garrote de madera simple pero poderoso que ha desempeñado un papel fundamental en la historia, la cultura y la guerra africanas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un trozo de madera tallada puede imponer autoridad, significar estatus y servir como una herramienta formidable tanto en la caza como en la batalla? El knobkerrie, cuyo nombre deriva de las palabras afrikaans knop, knob y kiri, es más que un arma. Es un símbolo entretejido en la estructura de las sociedades del sur de África, como los pueblos zulú, xhosa y swazi. Fabricado con maderas duras resistentes como la acacia o el ébano, este garrote presenta una cabeza redondeada y bulbosa, con la perilla unida a un mango recto. Su diseño equilibra la simplicidad y la funcionalidad, lo que permite usarlo como un bastón, una herramienta de caza o un arma en combate cuerpo a cuerpo. En manos de un guerrero experto, el knobkerrie se convierte en una extensión del cuerpo, capaz de asestar golpes rápidos e incapacitantes. Imagina el tenso silencio de una cacería, roto solo por el suave golpe del knobkerrie al golpear con precisión, derribando a la presa con una eficacia notable. En la guerra, estos garrotes no solo eran armas prácticas, sino también psicológicas. La visión de una fuerza que se acercaba blandiendo knobkerries podía infundir miedo, mostrando unidad y preparación para la batalla. Pero la influencia de knobkerrie se extiende más allá del campo de batalla. El knobkerrie está profundamente entretejido en el tejido social y ceremonial de estas culturas ancestrales, donde su significado trasciende lo meramente utilitario para convertirse en un poderoso símbolo de estatus y tradición. Los jefes tribales y ancianos, respetados, portaban con orgullo knobkerries meticulosamente elaborados que servían como cetros ceremoniales, manifestaciones tangibles de su autoridad y sabiduría en la comunidad. La extraordinaria artesanía invertida en estas piezas las elevaba al nivel de verdaderas obras de arte maestras, donde cada detalle era cuidadosamente considerado y ejecutado con precisión excepcional. Los mangos de estos knobkerries ceremoniales presentaban patrones intrincados que serpentean a lo largo de la madera, cada línea y curva tallada con propósito y significado. Las cabezas, verdaderas obras de arte en miniatura, cobraban vida con representaciones detalladas de animales totémicos y figuras ancestrales veneradas, cada una elegida específicamente por su significado espiritual y cultural. Estos elementos decorativos no eran simples adornos. Cada talla, cada patrón, cada figura representaba una narrativa rica en significado, transmitiendo historias de linaje, poder y conexión espiritual. La fascinación particular que ejerce el knobkerrie radica en su función como piedra angular cultural, un objeto que actúa como puente entre el mundo físico y el espiritual. Su presencia es fundamental en una amplia gama de expresiones culturales, desde las danzas tradicionales más energéticas hasta los rituales más solemnes y las tradiciones orales más antiguas. En estas manifestaciones, el knobkerrie se convierte en un conductor de historias ancestrales, encarnando físicamente los valores fundamentales y las narrativas históricas de las comunidades que lo veneran. Incluso en la era moderna, donde las armas contemporáneas han reemplazado largamente a las tradicionales en términos prácticos, el knobkerrie mantiene su posición como un símbolo de extraordinaria potencia cultural. Líderes contemporáneos y activistas culturales lo han adoptado y reinterpretado como un poderoso emblema de resistencia cultural y orgullo identitario. Su presencia continua en la sociedad moderna sirve como un recordatorio vibrante y tangible de la conexión inquebrantable con el patrimonio ancestral, simbolizando la fortaleza perdurable y la notable capacidad de adaptación y resistencia que caracteriza a las sociedades africanas tradicionales. Número 1. El palo arrojadizo. El sol se esconde lentamente en el horizonte, proyectando sombras alargadas y misteriosas sobre el terreno accidentado que se extiende hasta donde alcanza la vista. En este paisaje primitivo y desafiante, la supervivencia del ser humano depende fundamentalmente de las herramientas más simples y elementales, entre las cuales destaca el modesto pero extraordinariamente ingenioso
palo arrojadizo. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo una simple pieza de madera curvada podría transformar radicalmente el equilibrio de poder entre un cazador y una presa veloz? El palo arrojadizo, reconocido por una diversidad de nombres a través de distintas culturas y civilizaciones, representa posiblemente una de las primeras y más significativas innovaciones de la humanidad en el arte de la caza. A primera vista podría confundirse con una simple rama doblada por el tiempo, pero esta herramienta ancestral es, en realidad, una obra maestra de la ingeniería primitiva que refleja la astucia de nuestros antepasados. Meticulosamente fabricado con maderas duras y resistentes como el roble o el nogal, cada palo es cuidadosamente tallado para conseguir una ligera curva o forma aerodinámica específica, características que le permiten cortar el aire con una velocidad impresionante y una precisión que desafía la imaginación. Lo verdaderamente fascinante del palo arrojadizo reside en su extraordinaria versatilidad y adaptabilidad. En contraste con herramientas más complejas como las lanzas o los arcos, que requieren una inversión significativa de recursos y tiempo en su elaboración, el palo arrojadizo destaca por su simplicidad y eficiencia. Esta herramienta multifacética no solo servía para la caza, sino que también se empleaba en la defensa personal e incluso en tareas cotidianas como la excavación. Los cazadores primitivos lo utilizaban con gran destreza para abatir una amplia variedad de presas, desde pequeños animales como conejos y aves hasta, en ocasiones sorprendentes, presas de mayor envergadura. La técnica de lanzamiento es un arte en sí misma. Cuando se arroja con la precisión adecuada, el palo se desliza elegantemente cerca del suelo, manteniendo una trayectoria perfectamente calculada que le permite alcanzar objetivos situados a distancias impresionantes de hasta 100 yardas. Imagínese la escena. Un cazador experimentado, en perfecta sintonía con su herramienta, lanza el palo con un movimiento fluido y preciso. El proyectil surca el aire en silencio hasta que, en un instante decisivo, impacta certeramente contra su objetivo. La adaptabilidad del palo arrojadizo se manifiesta en las diversas formas en que diferentes culturas lo modificaron para adaptarlo a sus entornos específicos. En las vastas extensiones de América del Norte, las tribus indígenas, como los Hopi, desarrollaron versiones especialmente adaptadas para la caza en campos abiertos. Por otro lado, en Australia, el ingenio humano llevó esta herramienta a nuevas alturas con el desarrollo del boomerang, una variante única del palo arrojadizo que no solo revolucionó las técnicas de caza con su capacidad de retorno, sino que también se convirtió en un importante elemento cultural, sirviendo como instrumento musical durante ceremonias y celebraciones tradicionales. Cada cultura perfeccionó su propia versión, adaptándola meticulosamente para satisfacer sus necesidades específicas, demostrando así la increíble capacidad de innovación y adaptación de las sociedades humanas. Nos vemos en el próximo video.